Además, al ser escrito en castellano y aymara, esta publicación refuerza la inclusión y el respeto por la diversidad cultural y lingüística. Saludamos al doctor Julio Álvarez Quispe, director del Centro de Investigaciones Sociocomunitarias de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional. También damos la bienvenida a Germán Guayba, investigador del CIS, y Oscar Chan, director del TOA. Agradecemos su presencia, especialmente a quienes comparten con nosotros el interés por esta importante obra. Para dar inicio al evento de manera significativa, invitamos a Noemi Ríos a realizar el permiso ritual quinto. Adelante, Noemi. Muy buenas tardes a todos los hermanos y hermanas que se han sentido convocados hoy en el tarde. Vamos a pedir el quinto respectivo, el permiso, para iniciar esta actividad. Creo que es muy importante, sobre todo porque contiene en su interior obras muy significativas para nuestro pueblo. Entonces, con esa intención y con ese sentir también, vamos a convocar justamente a estos nuestros ancestros, ¿no? Que ya son en realidad nuestros ancestros, que han recorrido por todo el territorio, han luchado por nuestros territorios también. Y al mismo tiempo vamos a pedir permiso sobre todo a nuestros apos, nuestros achichilas, el Imani, el Murata, el Huayna Potosí, el Cacabe, ¿no? Vamos a convocarlos a nuestros ancestros que están también ahí, habitan, ¿no? Desde ahí nos visitan y hoy vamos a tomar sus palabras para recordar nuestra memoria y desde ese corazón vamos a convocarlos. Así que me permito por ustedes, hermanos, las autoridades que están acá acompañándonos también. Hermanos. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del doctor Julio Álvarez Quispe, quien nos ofrecerá su perspectiva sobre la relevancia de este evento y la obra que hoy nos reúne. El doctor Álvarez es el actual director general del Centro de Investigaciones Sociocomunitarias de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Doctorado en Sostenibilidad Ambiental de Fondo Verde por la UNEMA y doctorado en Ciencias Sociales con mención en Sociedades Indígenas e Interculturalidad por el Atlantic International University. Cuenta con la maestría en Desarrollo Sostenible de Fondo Verde, UEMA, y maestría en Estrategias Políticas y Proyectos de Desarrollo de la Universidad San Francisco Javier. Al presente, es docente de la carrera de Sociología de la Universidad Pública del Alto, docente de posgrado de la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupac Katari y de la Universidad Pedagógica. Además, es miembro de la Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria y realiza estudios sobre modernidad, crisis civilizatoria, epistemología plural, descolonización y vivir bien. Adelante. Muy buenas noches a todos quienes se han dado cita en esta tarde. Para nosotros siempre es gratificante. Es un honor en esta ocasión presentar el número 19 de las 200 obras de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. No significa que sea en ese orden recién el número 19 secuencialmente hablando. A veces presentamos el número 90, otras veces el 80, en función a las gestiones que se van realizando. En esta ocasión, el número 19, el escribano de los caciques apoderados, Taraco, el indio Santos Marcatola, un compendio prácticamente de 3 obras de lo más relevante que ha producido el taller de historia oral andina en este tiempo. Y para nosotros también es una satisfacción hermanarnos, compartir una vez más con el taller de historia oral andina. El primer título, El escribano de los caciques apoderados, de Leandro Condori Chura y Esteban Ticona, es un testimonio histórico que rescata la lucha de los pueblos indígenas aymaras en Bolivia
especialmente durante el siglo XIX y principios del siglo XX. La obra centra su atención en la figura de Leandro Gondori, un escribano que desempeña un papel crucial como mediador entre las comunidades indígenas y el sistema legal dominante, ayudando a los caciques apoderados en su defensa de las tierras comunitarias y sus derechos ancestrales. El segundo título que forma parte de este compendio es Taraco, 1866-1935. Masacre, guerra y renovación en la biografía de Eduardo Leandro Nina Quispe, de Carlos Mamani Condori. Esta es una obra que profundiza en la historia de la resistencia indígena aymara en Bolivia, centrando su atención en la figura precisamente de Eduardo Leandro Nina Quispe. Este líder indígena, nacido en el Ainu Chiu, se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos territoriales y la educación de las comunidades indígenas frente a la opresión de la élite terrateniente y el Estado boliviano. Y la última y tercera parte, el tercer título, que lleva por título El Indio Santos Marcatola, del equipo de investigadores del TOA, proporciona un análisis riguroso sobre la lucha indígena en Bolivia, destacando la importancia del conocimiento jurídico y la organización comunitaria como herramientas de resistencia. La obra contribuye al estudio de los procesos de resistencia postcolonial, la historia del derecho indígena y la relación entre el Estado y los pueblos originarios. Eso de manera muy sucinta. Enseguida los colegas van a explicar con mayor detalle sobre el significado, la trascendencia de cada uno de estos tres títulos. Bienvenidos a todos una vez más. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Álvarez, por sus palabras. A continuación, cedemos el micrófono al magíster Germán Guaiga Choquehuayta, quien dará algunos comentarios sobre el libro. Él es sociólogo, investigador y docente con una sólida trayectoria en el análisis de políticas públicas, empleo y desigualdades sociales en Bolivia. Es licenciado en Sociología por la Universidad Mayor de San Andrés, con una maestría en Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática Plurinacional y estudios de maestría en Ciencias Sociales en la Universidad de la Cordillera. Actualmente trabaja como investigador en el Centro de Investigaciones Sociocomunitarias de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Antes ocupó cargos clave en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde fue director general de Asuntos Consulares y jefe de la Unidad de Política Consular. Su experiencia en investigación incluye su trabajo en el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, donde analizó el empleo y los mercados de trabajo en la Ciudad del Alto. También participó en el Programa de Investigaciones Estratégicas de Bolivia y fue investigador asociado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, contribuyendo al Informe de Desarrollo Humano, Los cambios detrás del cambio, desigualdades y movilidad social en Bolivia. En el ámbito académico, ha sido docente en la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad Católica Boliviana. Actualmente forma parte del cuerpo docente de la carrera de Sociología en la Universidad Pública del Alto. Bien. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. En principio saludar al doctor Julio Álvarez, director del CIS, al estimado ingeniero Oscar Chami, director del TOA, y también a Carla Reyes, que está moderando la presente presentación del libro. En principio quisiera agradecer por la invitación a comentar estos tres libros que se inscriben
la tradición de la historia oral andina, realizada en el marco de años de trabajo, de ardua labor realizada por el Taller de Historia Oral Andina, que analizaron los diferentes momentos y tiempos históricos donde surgieron los fenómenos de autoconciencia y organización autónoma india, que enmarcan el espacio de una búsqueda de reivindicación, pero sobre todo conducen a importantes replanteamientos teóricos y epistemológicos. Este abordaje de la historia oral busca superar la instrumentalización implícita de la metodología positivista y de la supuesta neutralidad valorativa de muchos estudios históricos que se realizaron en el país. Estas investigaciones no se inscriben en la investigación social clásica, sino en una ruptura epistemológica porque recogen las voces de los propios actores o sus descendientes en su idioma aymara. Por ello es importante, ¿no es cierto?, el contacto de los investigadores con las comunidades, con los pueblos indígenas, como una exigencia políticamente comprometida y de transformación radical de las condiciones de explotación y opresión a que se encuentran las comunidades originarias. El trabajo realizado por el TOA es un intento de poner en práctica las exigencias de la recuperación de la memoria histórica de los movimientos indios. Así surge el trabajo con los comunarios y los familiares y escribanos del cacique apoderado Santos Marcatola. Se conforman efectivamente equipos mixtos bajo conducción aymara, que se sujetan básicamente a esta dimensión ética de los comunarios, con quienes se definen las metas, tareas y formatos de la investigación. La recolección de testimonios por hablantes de la aymara permiten superar las brechas de comunicación, a lo que hay que sumar la devolución de resultados, que permite básicamente que toda esa información recogida en el proceso de investigación pueda ser compartida en términos de los intereses y percepciones de los comunarios y de su dirigencia. En este proceso ocurre un proceso, diríamos, de construcción histórica. Su visión de la historia, de la comunidad, del Estado colonial, republicano, plantea una serie de percepciones que contrastan radicalmente con la versión que genera el mundo académico criollo sobre la resistencia india. De este modo, no solo se fundamenta una posición crítica frente a la historiografía oficial, sino que se descubre la existencia de racionalidades históricas diversas, de formas de organización en red de los principales caciques. Esta forma de abordaje nos plantea una marcada contradicción también entre temporalidades y diferentes lógicas históricas. Si la historia documental clásica presenta una sucesión lineal de eventos, la historia comunitaria nos remite a tiempos largos, a ritmos lentos y a conceptualizaciones relativamente inmutables, donde lo que importa no es tanto lo que pasó, sino por qué pasó, quién tenía razón en los sucesos, es decir, la valoración de lo acontecido en términos de la justicia de una causa. En este sentido, la historia oral india es un espacio privilegiado para descubrir las percepciones profundas sobre el orden colonial. A pesar de sus supuestos cambios, la condición colonial persiste. Los mecanismos diversos de dominación se descubren las constantes históricas de larga duración. Es el espacio fundamental de la crítica, diríamos. La práctica historiográfica india permite descubrir estratos muy profundos de la memoria colectiva, sumergida en la historia precolonial que se transmite a través de las prácticas comunitarias hacia las nuevas generaciones, alimentando la visión de un proceso histórico autónomo y la esperanza de recuperar el control sobre un horizonte histórico liberador. En esta línea que he señalado, la publicación de estas tres obras pioneras refleja la intención de mirar la historia desde otra lógica,
desde el mundo indio y representan una forma de reconocimiento a las luchas del pueblo aymara, porque son investigaciones que indagan sobre sus existencias ignoradas por la historia oficial y elitista del país. Voy a hacer una breve mención a algunos aspectos que considero importantes de cada uno de estos libros. En el primero, el indio Santos Marcatola, cacique principal de los ayllus de Cayapa y apoderado general de las comunidades originarias de la República. Este es un texto que está al final de las tres obras, pero que considero es uno de los momentos importantes en la reconstrucción, no solamente de la biografía de Marcatola, donde también en la lógica, ¿no es cierto?, de la historia oral, participaron no solamente comunarios de Ilata, de la provincia, o Alberto Villazuel, sino también con el aporte de universitarios de la UNCE y del TOA, han permitido, ¿no es cierto?, analizar la incansable lucha de Santos Marcatola en defensa de las tierras, de los ayllus y comunidades, no solamente de la región paceña, sino de todo el país. La época que vivió Santos Marcatola fue una de las más duras para los ayllus y comunidades que ya eran víctimas de la rapiña del latifundismo criollo. Frente a esa agresión, Marcatola organizó un gigantesco esfuerzo, primero de defensa legal de las comunidades, presentando cientos de expedientes, reclamos y juicios para reivindicar los títulos coloniales de propiedad otorgados a las comunidades desde la época del Virrey Toledo. Pero Santos Marcatola no fue un caudillo aislado o individualista. Junto a él lucharon otros principales apoderados indios, como Faustino Yanqui de Machaca, Rufino Vilca de Ayacachi, Santos Cornejo de Ayucaya, Feliciano Punturi de Ayuayo, Feliciano Maraza de Sucre, es este movimiento de los alcaldes mayores que surge igual en esa región. Por eso es importante, ¿no es cierto?, vislumbrar a través de la biografía de Santos Marcatola esta historia colectiva que creo que aún se está escribiendo. El primer gran aporte del TOA ha sido esclarecer la historia del movimiento indio en la primera mitad del siglo XX, 1912 y 1952, que era prácticamente desconocida incluso para historiadores especializados. La existencia de una red nacional de caciques apoderados que dirigieron a los comunarios y colonos de Hacienda en sus luchas de resistencia a la expansión del latifundio, a fin básicamente también de obtener el derecho a la educación y lograr el reconocimiento estatal de sus aspiraciones colectivas. Así fueron puestos a la luz los esfuerzos de figuras como Santos Marcatola, y que básicamente las 4 ediciones que el texto, digamos, ha sido presentado en 1984 y la última en 2009, ahora tenemos una última versión en 2025. Otro de los aspectos importantes que es destacable, como decía, es la devolución a la población de toda la investigación, que no es un acto de desmembranza, sino es el inicio de un fortalecimiento también de la identidad histórica de los pueblos originarios de los Andes, y la difusión de la lucha de cientos de ayllus originarios y ex haciendas que, agrupados, como decíamos, en el movimiento de los caciques apoderados, protagonizaron la resistencia india frente a los hacendados y la agresión estatal. Es considerada indudablemente en la historia como la más importante movilización indígena de los primeros 50 años del siglo XX. El segundo trabajo, el escribano de los caciques apoderados, Leandro Condori Chura, nos muestra, a través del trabajo de Esteban Ticona, una autobiografía testimonial de Leandro Condori Chura, escribano aymara de los caciques apoderados, que actuaron como tales entre la segunda y tercera década del pasado siglo XX. Este trabajo constituye indudablemente uno de los rescates testimoniales más importantes de un aymara que fungió como escribano de un grupo de caciques y apoderados.
Con este aporte se enriquece el conocimiento de la historia del pueblo aymara, facilitando además la mejor comprensión de la labor poco conocida de los caciques apoderados y jilacatas en su lucha por la defensa de la comunidad originaria. Por consiguiente, la entrevista realizada por Esteban Ticona a Leandro Condori merece ser destacada por contribuir como un valioso aporte documental a la fuente testimonial andina. Leandro Condori Chura nos lleva precisamente a la época de la expansión de las haciendas, que afectó notablemente a los comunarios que cayeron en la trampa de la ley de desvinculación. La personalidad de Leandro Condori es digna de ponderar, pues la labor de escribano que realizó le permitió generar las fuentes primarias orales, ¿no? Vale decir, fue producto de una documentación importante sobre el movimiento de caciques apoderados que realizaron una lucha destacable en la defensa de la comunidad originaria. Su trabajo no solamente consistía en producir documentos, sino que estaba obligado a leer e interpretar los mismos en los idiomas castellano y aymara. Y que eso, ¿no es cierto?, es un tema sumamente importante. El contacto personal que nos muestra la obra de Leandro Condori con los caciques le permitió conocer de cerca algunos detalles de los caciques apoderados, detalles importantes del movimiento indígena. Uno de los sustentos de la lucha legal de los caciques apoderados fue la historia oral. Así la memoria oral se convirtió en las depositarias del conocimiento y la sabiduría del pueblo aymara. En otras palabras, la consulta permanente al pasado, desde la memoria de los mayores, fue legitimado las acciones. Los apoderados, además de la cuestión de tierra, se preocuparon, como decíamos, por el establecimiento de escuelas indígenas, por las escuelas indigenales de las diferentes comunidades o haciendas. Para efectivizar el funcionamiento de ellas, algunos caciques pensaron en una institución que tuviera su significación histórica. Desde luego, organizaron un centro histórico, educativo, con la denominación de Bartolomé de las Casas. Esto indudablemente en homenaje al religioso de este nombre que jugó un papel destacable en la defensa de los indios durante los primeros años del colonialismo en Centroamérica. Es indudable que tanto Santos Macatola, la cabeza indiscutible de los caciques, como Eduardo Nina Quispe eran dos figuras muy importantes en la lucha por la defensa de la comunidad originaria y de la educación indígena, pero con diferentes criterios. La lucha legal no solo tuvo un sustento de la historia oral, sino también de la escritura, principalmente los títulos coloniales y republicanos, donde constaban algunos logros jurídicos a favor de los indios. Por ejemplo, algunos títulos de composición y una venta de la corona de España resaltaban el carácter legal de las comunidades andinas que habían cumplido con la contribución económica ante la corona y por tanto estaban exentos de cumplir cualquier otra carga fiscal. En consecuencia, fue importante recuperar aquellos documentos coloniales favorables cuya lectura e interpretación fue una labor encomendada a los escribanos coloniales. Finalmente, quisiera destacar el libro de Carlos Mamani Condori, que fue escrito inicialmente como tesis de licenciatura en la carrera de Historia de la UNSA. Este libro contiene también una nueva lectura de fines del siglo XIX y principios del XX en las relaciones entre sociedad indígena y el Estado. Indudablemente es un aporte que contribuye a mirar, ¿no es cierto?, la historiografía boliviana en los últimos años. Este trabajo básicamente fue planteado como una aproximación inicialmente a la biografía y al pensamiento del destacado dirigente intelectual indígena Eduardo Leandro Nina Quispe. Sin embargo, más allá de tratar la biografía individual, se convirtió en la historia de un proceso de agresiones que sufrieron las comunidades indígenas del Altiplano de La Paz. Finalmente quisiera señalar, creo que es importante mencionar, ¿no?, es el aporte que tienen estos tres títulos a la comprensión no solamente de la reivindicación del mundo indio, sino también creo que es importante
señalar, ¿no es cierto?, la presencia de los pueblos indígenas en esta lucha, en esta memoria larga, en esta memoria que creo que el libro nos ayuda a comprender de mejor forma la lucha, ¿no es cierto?, de los Santos Marcatola y todas las de caciques apoderados en toda la región boliviana. Muchas gracias. Para continuar con este evento, invitamos al actual director del TOA, ingeniero Oscar Elías Chambi Pomacagua, a compartir sus comentarios sobre el escribano de los caciques apoderados, Taracu Elídio Santos Marcatola. Él es investigador y docente especializado en pensamiento andino, matemáticas y lingüística aymara, ingeniero químico industrial, egresado de la Escuela Militar de Ingeniería. Ha desarrollado una destacada trayectoria en el estudio de la lógica y los sistemas matemáticos andinos. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Taller de Historia Oral Andina, TOA, además de ser consultor independiente en temáticas andinas. Ha sido director de Ciencias Matemáticas en la Universidad Técnica de Oruro y ha ejercido la docencia universitaria en áreas como matemáticas, ciencias de ingeniería y aymara. También es director de la revista Samiri, un espacio dedicado a la difusión del conocimiento andino. A lo largo de su carrera, ha realizado importantes aportes en la intersección entre la matemática y la cosmovisión andina, reflejados en sus numerosas publicaciones. Entre sus obras más destacadas se encuentran La lógica aymara, El mito de origen de los Auki-Auki, Sufijos cuánticos en la lengua aymara, El origen de la Huipilla, Una mirada en matemática aymaru tihuanacota, El lenguaje matemático de la hoja de coca, Sistemas contables en quipu y yupana, Operaciones en quipus no numéricos, Operaciones con ecuaciones algebraicas en sistema yupana, La cruz andina, un instrumento matemático, Utani Ancani, la familia aymara, Álgebra en marcailla, sistema numérico aymara, Geometría tihuanacota, El lenguaje de las illas, Mikaya Aranuka, mitos de origen, Quipus, verbo numéricos, Mauthata Mai Haru, el verbo llevar en aymara, el Aptapi, protocolos andinos, el Acuyi, protocolos andinos. Su trabajo ha sido fundamental para el rescate y la interpretación del conocimiento ancestral andino, desde una perspectiva científica, contribuyendo a la valorización de los saberes originarios en el ámbito académico y cultural. Aski Hipanaya, Hipanaka, Kuyapanaka, Mayampi, Nanakaja, Tuan, Kitaipinki, Nakaja, Akapayiri, Pan, Kajatu, Kataipina, Mayampi, Kutanita, Kamaski, Terminal Metropolitano, Kataipincasina, Manakaja, Taquina, Tawa. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Primero quisiera agradecer y saludar a Vigilata Julio Álvarez, director general de CIS. Saludar y agradecer también a nuestro Gilata Germán Huaywa, investigador del CIS, y a nuestra Cuyaca Carla Reyes, que nos acompaña esta tarde. Toda esta tarde se siente complacido porque es la institución invitada en esta segunda Feria Internacional de Libro que se lleva acá en el Alto. Toda por su trayectoria institucional, que más de 42 años que estamos acá pasando por diferentes generaciones. Y Toa se siente complacido porque 3 de sus textos forma parte de libros del Bicentenario. Elídio Santos Marcatola, cacique principal de los Ayllus de Cayapa y apoderado general de las comunidades originarias de la República. Los autores son la comunidad de Toa de la primera generación, editada en 1984. El segundo libro, El escribano de los caciques apoderados, Leandro Condore Chura, autor nuestro Gilata Esteban Ticón Alejo, la primera edición es de 1987, un libro en aymara y en castellano. Queremos saludar a nuestro Gilata Esteban, ahora que está acá, porque es el que ha recuperado este texto, es un texto pilar para entender los movimientos de los caciques apoderados. El tercer libro, Taracu, Masacre, Guerra y Rebelión, en la biografía de Eduardo Nina Quispe, autor nuestro Gilata Carlos Mamani Condori,
editada en 1991. Saludo también a nuestro Gilata Carlos por su labor que ha contribuido con este libro. Para ganar tiempo, yo me adentraré en el primer libro, que es El Indio Santos Marcatola, publicada la primera versión en 1984. Acá me llama la atención, quisiera pedir, nos puede proyectar un pequeño video. Uno de sus escribanos, Rosendo Zárate, recoge esto. La mayoría de nuestros líderes siempre han tenido frases, ¿no? Como el Tupac Katari, ¿no? Nayao Hilta, Nayajaro Huaranca, Huaranca, Nakawa Kutanipani, que más o menos traducido al castellano, yo muero y regresaré hecho millones. Santos Marcatola tenía esta misma frase, pero que dice de esta manera: Pasacalli, pasar paita atao. Canasillas, anar paita atao. Jararanco, jarar paita atao. La traducción aproximada en castellano más o menos dice: gusanillo, me ayudarás a pasar si alguien me bloquea. Escarabajo, me desatarás si alguien me ata. Lagarto, me soltarás si alguien me amarra. Quisiera que me lo proyecte un video de 2 minutos, por favor. Kamisasuktafa Shilatanaka Kuyatanaka. Taller de Historia Oral Andina Toa Huanquirinakawa Hayal Tanipus. Nanakaja Yathatasitwa Oyasuyo Marcasana Sarnakauna Kapata. Ukata Niyaki Yathatasasti Paspa Marcachirinakaruwa Yatianya Munakaraksi. Ukanana Wawanakasasa Alchinakasasa Hana Chachilanakasana Sarnakauna Kapata Armasipanya Sataki. Ukala antawin nagkahaha. Ukamasti, takachuimampi, isapanyani, agarario novela, watislaw. Pasakari, pasar paitataw. Kanasiyas, kanar paitataw. Haranko, haran paitataw. Kalabangir hirin kasikiwa, Oyasura kinakasatsa asir kasikiwa, Sutibasti, Santos Marcatola. Hiwasa imaranakan ula kesa huwari kachata inawa. Kau kiwaran kamaranakat pajas, hiwasan kapunita inawa. Wari sumaya ata, wari sumawih ata. Sumi pata ora kinakansa, hero ora kinakansa, unti ora kinakansa. Ukamaraki oyunakansa, pampanakansa, hawir kinakansa, tota hakanakansa, ukatha, kaisa hacha lamar tota nakitokinsa, aymara la asichiranakasaka, akamau esikrita inaha. Este video nos refleja que Santos Marcatola estaba relacionado con nuestro Pacha, con nuestro espacio. Por eso decía Pasacalli, Canasilla, Jararanco, porque esas deidades en su momento que pedía protección. En el marco de la serie de libros del Bicentenario nos encontramos en una fundamental para la comprensión de movimientos indígenas en Bolivia, el indio Santos Marcatola, cacique principal de los Ayllus de Callapa y apoderado general de las comunidades originarias de la República, publicado por primera vez en 1984 en el taller de Historia Oral Andina. Este libro es el resultado de una investigación emprendida en 1983, cuyo propósito fue rescatar y visibilizar la lucha de los caciques apoderados, en particular la de Santos Marcatola, un líder aymara, nacido en el Ayllu Ilata, hoy parte de la provincia de Guaguato Villarroel, del departamento de La Paz. La investigación de Toa se adentró en documentos coloniales y republicanos que los pueblos indígenas utilizaron para defender sus derechos territoriales frente a las haciendas criollas. Este proceso reveló la profunda capacidad de los líderes indígenas para interpretar y utilizar los documentos escritos como hermenéutica y como herramienta de resistencia, aun cuando ellos mismos no es el caso de Santos Marcatola,
apenas sabía firmar, como dicen los escribanos. En este sentido, su relación con los escribanos, como Leandro Condori y Razón de Zárate, fue crucial para la preservación de la memoria y la estrategia política de los reales. A lo largo de su vida, Santos Marcatola fue perseguido, encarcelado y despojado de los documentos que legítimamente tenía en su propiedad. Y la mayoría de los quechuas y aymaras también tenían las propiedades tripatítulos que estaban resguardados en las diferentes comunidades. Sin embargo, su lucha no se detuvo. Desde la cárcel delegó su representación a su esposa y a su suegro y a su suegra, demostrando la continuidad de la resistencia más allá de la figura individual. Su demanda fue su reconocimiento de las tierras comunales, el derecho de los jóvenes indígenas a acceder al servicio militar como vía para la ciudadanía y la creación de escuelas fiscales normales, son reflejo de una visión política que trascendía la coyuntura inmediata y buscaba las transformaciones estructurales de la sociedad boliviana. El impacto de esta investigación ha sido significativo, además de las cuatro ediciones que TOA ha publicado, en 1984, 1986, 1988 y 2009. La figura de Santos Marcatola ha sido llevada a otros formatos de difusión, y en 1997 justamente la radionovela que han escuchado, y en 2009 el video documental, y este año justamente Santos Marcatola, el libro de Caciques, forma parte del libro bicentenario. Estos esfuerzos han permitido que su legado trascienda más allá del ámbito académico, sea accesible a una audiencia más amplia. Labor como cacique apoderado. Santos Marcatola, en 1914, se presentó ante la Prefectura del Departamento de La Paz como apoderado general del ayllo de Cantón Cayapa, en busca de testimonios de títulos antiguos restituidos entre 1569 y 1589 por el virrey Toledo. Sin embargo, estos documentos usurpados por los criollos le fueron negados. En febrero de 1915, él y otros caciques viajaron a Sucre para solicitar amparo y garantías para sus gestiones ante la Corte Suprema. Desde entonces, investido como apoderado general de la red de caciques apoderados, que se extendía por Cochabamba, Potosí, Oruro, Chuquisaca, La Paz y toda la altiplano boliviano, se convirtió en uno de los representantes más importantes de los aylus y comunidades andinas en la defensa legal de las tierras comunitarias de origen. Para ello, se basó en algunas concesiones formuladas en documentos coloniales y republicanos que demostraban la jurisdicción indígena sobre dichas tierras. En su calidad de apoderado de cacique, se dice que llegó hasta Lima y a Buenos Aires a pie. Es importante destacar que Otoa, desde sus inicios, ha planteado una epistemología propia, crítica y holística, con el objetivo de recuperar la memoria de los pueblos andinos y amazónicos desde una perspectiva más indígena. Su labor ha sido reconocida por el trabajo de Santos Marcatola. Toda se reconocida con el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanas en 2006 y la condecoración Prócer Pedro Domingo Murillo en 2016, otorgada por el Gobierno Municipal de La Paz por esta investigación de Santos Marcatola. Finalmente, quiero recordar la vida y lucha de Santos Marcatola, juntamente con sus caciques, que sería interesante mencionarlos: Francisco Tangara, Faustino Yanque, Feliciano Condori, Dionisio Paquepati, Caledonio Luna, Feliciano Maraza y Santos Cornejo, y su esposa y compañera Manuela Guarachi. Su legado sigue vigente en las luchas contemporáneas por la justicia y la autodeterminación de los pueblos indígenas de Bolivia. En honor y gloria a estos insignes defensores del ayllu y la comunidad andina. Ayaya Santos Marcatola, Ayaya Toa. Agradecemos profundamente su participación en este evento. Les recordamos que este jueves 3 de abril a las 15 horas se presentará el libro Pedagogía y Descolonización del Taller de Historia Oral Andina en el Salón El Alto.
Además, invitamos cordialmente a todos los asistentes a adquirir el libro y a seguir nuestras redes sociales para mantenerse informados sobre nuestras actividades culturales, celebrando día a día la riqueza literaria y patrimonial de Bolivia. Muchas gracias y que tengan un excelente resto de jornada. Con motivo del Bicentenario de Bolivia, el CIS y la BBB refuerzan su compromiso para la consolidación del Estado plurinacional.